Dios les bendiga, hermanos. Antes de que iniciemos con la predicación, le voy a pedir que voltee a ver a la persona que tiene ahí a un lado suyo, si es su esposa, o si es su hijo, o un hermano, y quiero que le diga cuánto lo ama, pero sin decirle nada con la boca, solo con la mirada. Voltee a verle y dígale cuánto lo ama sin decirle nada. ¿Ya, hermanos? Lucas 22:61. Dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Podemos fingir todo lo que queramos. Podemos mentir con todo nuestro cuerpo. Podemos mentir con nuestros labios, con nuestras manos, con nuestro lenguaje corporal. Pero con nuestros ojos, hermanos, no podemos engañar a nadie. Con la mirada no se puede fingir. Con la mirada no se puede mentir. Con la mirada se expresa aún sin decir una sola palabra. ¿Ha escuchado la frase: una mirada habla más que 1000 palabras? Dice Mateo capítulo 9, versículo 9: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo siempre había sido visto con desprecio. Nadie quería cruzar la mirada con Mateo. Todos la evadían, pero cuando alguien lo miraba, siempre lo miraban con desprecio, porque era aquel hombre que les cobraba los impuestos a su propio pueblo para dárselos a los romanos. Y aquel hombre siempre era visto con desprecio. Nunca nadie había visto a Mateo como lo vio Jesús. Fue tan cautivadora la mirada que lanzó el Señor Jesucristo a Mateo, que cuando el Señor le dijo: sígueme, aquel hombre dejó el banco de los tributos. No le importó las ganancias que tenía, no le importó la protección que Roma le daba a él, no le importó los privilegios ni la comodidad que tenía, porque esa mirada del Señor Jesús fue cautivadora para él. Y Mateo dejó el banco de los tributos y le siguió. Vamos a observar en esta mañana una mirada de Jesús, una mirada de Jesús. Y vamos a estar enfocándonos en esas miradas que se hizo el Señor Jesucristo con el apóstol Pedro. Y cómo nosotros no podemos escapar de la mirada del Señor Jesús. Nadie puede ocultarse ante sus ojos. El Señor Jesucristo hoy te está mirando. Jesús mira a Pedro en el mar. Juan capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El Señor Jesucristo vio a Pedro, lo miró por primera vez en el mar de Galilea. Aquel hombre estaba trabajando. Y cuando el Señor Jesucristo lo vio a un hombre trabajador. Vio a un hombre con fe, porque cuando el Señor Jesucristo en aquella historia le dice, después de estar toda la noche pescando y no llevar nada en sus redes, el Señor le dice: lanza las redes, boga mar adentro y lanza las redes. Y aquel hombre dice: Señor, toda la noche hemos intentado pescar y no hemos obtenido nada, pero en tu palabra las voy a aventar. El Señor Jesucristo vio a un hombre con fe,
Vio un hombre trabajador y vio un hombre con un oficio, que aún el mismo oficio de Pedro le iba a servir al Señor Jesús para hacer entender a la gente de lo que Él quería de sus discípulos y de sus apóstoles, ser pescadores, pero pescadores de hombres. Pero el Señor Jesucristo, cuando vio a Pedro ahí en Galilea, hermanos, no solamente alcanzó a ver lo que estaba frente a sus ojos, no solamente alcanzó a ver aquello que nosotros vemos cuando vemos a una persona. El Señor Jesucristo vio al Pedro del futuro. Vio a un pescador, pero lo vio en su futuro. Lo vio como una columna de la iglesia junto a Jacobo y Juan. Como aquel hombre de Dios que iba a ser pionero en la iglesia de Cristo y que iba a estar ayudando y soportando a la iglesia en aquel tiempo. Vio también a un hombre imperfecto, pero con una gran perseverancia suficiente para levantarse cada vez que él cayera. Ya sea en las calles polvorientas o tierras polvorientas de Jerusalén, o aún levantarse de haberse estado hundiendo en el mar. Aunque vio un hombre con fe, también vio y miró las flaquezas de Pedro. Miró las dudas que tendría en su momento. Pero Jesús no está buscando personas perfectas, sino aquellas que caminen hacia ella. Porque el Señor Jesucristo no vino a los sanos, vino por los enfermos. Porque no vino por los justos, sino vino por los pecadores. Pudo ver también a Pedro caer en el futuro y de la duda que aparecería en su vida. Pero también vio cómo aquel hombre se iba a levantar para servir a Dios y ser una columna de la iglesia del Señor. Pedro lograría alcanzar todo aquello que vio Jesús en el futuro. Todo aquello que vio Jesús unos años adelante. ¿Qué vio Jesús en nosotros cuando nos llamó? ¿Qué miró Jesús en usted cuando le habló? ¿Qué miró Jesús en usted cuando le trajo el Evangelio? Cuando lo trajo al reino de Dios. Ya llegamos a donde el Señor Jesucristo nos vio. Ya estamos ahí en ese punto en el que el Señor Jesucristo dijo, este hombre me va a servir en la iglesia. ¿O estamos en ese proceso? ¿Estamos ejerciendo los talentos que Dios vio en nosotros en el futuro? ¿O estamos caídos, dudando, hundiéndonos en el mar, como Pedro en algún momento le ocurrió? Dios no te llamó por ser perfecto. Dios nos está buscando, amigo, por ser perfecto. Pero necesitas ser lavado para ser aceptado por Dios. Y entonces busques tu crecimiento, tu camino a la perfección, que es la madurez espiritual. Jesús lo miró con un futuro prometedor al apóstol Pedro. Jesús te escoge, no por lo que eres, sino más bien por lo que puedes llegar a ser también en su reino. ¿Dónde estamos hoy parados, hermanos? En nuestro andar, en nuestro camino hacia la eternidad. ¿Estamos en la etapa de estar caídos? ¿De estar hundidos? ¿O estamos en la etapa de practicar lo que Dios vio en nosotros? Además, el Señor Jesucristo también vio al apóstol Pedro cuando le negó. Lucas capítulo 22, versículo 54 en adelante narra esta historia. 56, dice 22:56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también ese estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también ese estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante,
me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Es en ese momento que Jesús decidió no decir nada. Solo miró a Pedro. Cuando las miradas de estos hombres se cruzaron, los labios callaron, porque la mirada del Señor Jesús lo dijo todo. El Señor Jesucristo había profetizado y había declarado a Pedro y a los discípulos que Pedro lo iba a negar, que todos se iban a escandalizar, que lo iban a abandonar y además Pedro lo negaría. Pedro en ese momento, cuando el Señor Jesús le dice, asegura que está dispuesto incluso a morir por Jesús. Pero todos sabemos lo que ocurrió en el Monte Calvario. Solamente había 3 cruces ahí. Había 2 ladrones y la cruz del medio era la del Señor Jesucristo. No había una cruz para Pedro, porque a Pedro solamente le alcanzó para estar en el arresto de Jesús. Ya no fue capaz de ir más allá, ya no fue capaz de ir a la muerte como lo había dicho. Solamente le alcanzó para estar en el momento del arresto de Jesús. Jesús le dice, no solamente me vas a abandonar, Pedro, además me vas a negar. 3 veces sería negado Jesús por Pedro. Sí, el hombre que se hundía su barca porque tenía tantos peces que la barca ya no resistía. El hombre que caminó sobre el mar con Jesús. El que vio cómo su suegra se sobreponía a una fuerte fiebre. Uno de los mismos que vio al Maestro en la transfiguración. El apóstol Pedro, aquel que le fueron lavados los pies por el Señor Jesucristo. Aquel que había tomado la espada para cortar la oreja de Malco. Sí, ese hombre. El que menos pensaríamos que sería capaz de negarlo, lo hizo. Le falló al Señor. Porque era un hombre como nosotros, con fortalezas, pero también con debilidades. Con fe, pero que también a veces nos asalta la duda. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor Jesús? No solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. ¿Cuántas veces hemos sido bendecidos por Dios y aún así en alguna oportunidad hemos negado al Señor Jesucristo? La profecía se había cumplido. Pedro lo había hecho. En la casa del sumo sacerdote, siguiendo a Jesús de lejos y pasando desapercibido entre los que estaban ahí, sentado al fuego, calentándose por el frío de la noche. Aquel hombre fue descubierto por una criada, por una mujer que seguramente era inferior en fuerza a él, que identificó a Pedro como uno de sus discípulos y sin ningún acto de tortura, sin ninguna amenaza, sin siquiera tocar su cuerpo, Pedro niega a Jesús por primera vez. Así aparece otra persona, identificándola por segunda vez. Y en esta ocasión Pedro se atreve aún más a decir que no lo conoce, jurándolo. Y 1 hora después, la tercera, aún estaba hablando, jurando y maldiciendo que no conocía a Jesús cuando el gallo cantó. Entonces el Señor Jesucristo dice la palabra que se volvió y Jesús miró a Pedro. Sus miradas se cruzaron. Fue muy devastador para Pedro, pero también a la vez transformador. Porque ahí estaba Pedro ya en el fondo de su vida, ya no había más para abajo. Ya no había donde más caer, porque había abandonado al Señor Jesucristo. Pero negar al Maestro era lo peor que un hombre podía hacer. Ya no podía hacer nada más que lo hundiera tanto. Pero ahí no era el fin de Pedro, era el inicio de esa transformación que Pedro iba a tener. Ahí en el fondo de su vida, Pedro se levantaría
para ser un valioso instrumento para Dios en el reino. Pero ¿qué fue? ¿Qué fue lo que expresó Jesús en su mirada? Que no dijo nada absolutamente, que solamente con verlo. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo transmitió? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro ese día, en ese momento? ¿Cuáles fueron? ¿Qué expresión le dijo para lograr que aquel hombre fuerte y aguerrido se lanzara a llorar amargamente en su vida? ¿Habrá sido una mirada de sorpresa o decepción? Seguramente no, porque a Jesús no fue sorprendido por la negación de Pedro. Él sabía que lo iba a hacer. Él le avisó a Pedro que iba a ocurrir. ¿Será que era una mirada de enojo, de tristeza, de compasión, de dolor? ¿Qué reflejó Jesús en su mirada? Fue lo suficiente para provocar un llanto amargo. Un llanto que solo puede provocar Dios, que no viene desde la culpa, sino que viene ese llanto que encamina al arrepentimiento de Pedro para que después no volviera a tener dudas jamás y no fuera a negar a Jesús, incluso moriría también por el Evangelio. Aquella mirada confirmaba una verdad, confirmaba que una profecía estaba cumpliéndose. Esa mirada era una mirada que perdonaba, un perdón anticipado, expresando el gran amor que tenía por Pedro. Una mirada que le decía a Pedro: vamos, Pedro, te lo dije, me ibas a negar, pero yo estuve orando por ti. Porque yo estuve orando por ti para que permanecieras. Una mirada que le recordó a Pedro que a pesar que lo iba a negar, el Señor iba a estar orando por él. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Recuerda, en esa mirada, el apóstol Pedro, que el Señor Jesucristo le habían dicho que lo iban a entregar. Ya el Señor Jesucristo les había dicho, también le habían dicho que lo iban a matar, que lo iban a sepultar, pero también recuerda que el Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día. También en esa mirada quizás vio Pedro el perdón infinito de Dios. Porque cuando Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? El Señor Jesucristo le dijo: Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y quizás Pedro en esa mirada vio: Señor, yo sé que me amas y me vas a perdonar infinitamente. Como si Pedro en esa mirada estuviera recordando cada una de las vivencias y enseñanzas del Señor Jesús, viendo el dolor en los ojos del Señor Jesús y viendo la angustia que había estado sufriendo desde el Getsemaní y que estaba pasando en ese momento. Esa mirada no era para destruir a Pedro, no era el fin de Pedro, más bien era el inicio de su crecimiento y de su avance hacia el reino de los cielos. La mirada de Jesús aquella noche fría, aquella noche de dolor y sufrimiento porque un discípulo tuyo te ha negado. Aquella noche la mirada de Jesús lo dijo todo, sin decir una sola palabra. ¿Cómo te está mirando hoy el Señor? ¿Cómo lo está mirando hoy el Señor a usted? Es una mirada de tristeza porque ¿cómo lo está viendo? ¿Será una mirada de dolor que está causando usted en el Señor Jesucristo? ¿O está una mirada de admiración, de gozo por lo que usted está llevando en su vida? ¿Cómo es la mirada del Señor Jesús hoy? ¿Cómo lo está observando? Jesús mira a Pedro después de la resurrección.
Según 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, nos dice que el apóstol Pedro fue el primero de los apóstoles en ver a Jesús resucitado. ¿Cómo habrá sido ese encuentro, hermanos? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le habrá dicho Pedro a Jesús? No sabemos. Fue un momento tan íntimo entre ellos que pues no se nos reveló. ¿Qué pasó ahí? Podemos pensar que el apóstol Pedro era el menos merecedor de ese momento. No se merecía Pedro ser el primero de los apóstoles en ver al Señor Jesús resucitado. No se lo merecía, hermanos. ¿Quién puede decir lo contrario? Es que cuando te niegan de tal manera, 3 veces, sin tortura, sin ni siquiera ponerte una espada en el cuello, con juramento y con maldición, no se merece ese puesto. Ese lugar no se lo merecía, pero lo necesitaba, hermanos. Necesitaba Pedro tanto ese encuentro con el Señor Jesús. Necesitaba tanto ese momento de estar a solas con Él y de declararle quizás su amor que le tenía, de pedirle quizás perdón en ese momento por lo que había hecho. Jesús oyó claramente oyó la negación de Pedro. No se confundió, no, como que me negó, parece como, no estoy seguro, no sé si escuché bien que Pedro me negó. No, él oyó claramente cuando Pedro le negó en aquel lugar. Pero también el Señor Jesús escuchó ese llanto amargo cuando se dio cuenta Pedro de lo que había hecho. El Señor Jesús miró a Pedro después de la resurrección, porque el apóstol Pedro tenía que ser restaurado. En aquella plática que aparece en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, cuando Jesús les dice que lo va a zarandear Satanás, pero que ha rogado por él. Pero después, en Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El apóstol Pedro había sido zarandeado como el trigo por Satanás. Ay, hermano, qué feo se ha de sentir ser zarandeado por Satanás. Qué feo se siente ser zarandeado como el trigo. Quizás nunca hemos tenido una rama de trigo, hermanos, pero una de cilantro, un manojo de cilantro, sacúdalo y vea cómo esas ramitas se van para todos lados, hermanos, indefensas. Así fue zarandeado Pedro, hermanos. Y quizás algunos de nosotros estamos siendo zarandeados así, como lo hizo Satanás con el apóstol Pedro. A pesar de haber negado a Jesús, Jesús le muestra su amor perdonándolo. Jesús ahora lo está restaurando
para que pueda ejercer ese pastoreo, para que pueda ser apto para servir a la iglesia. 3 veces le pregunta a Pedro el Señor Jesús, que si lo amaba, como si necesitara confirmar 3 veces ese amor hacia él. Pedro se pone triste, porque parece no convencer a Jesús de su declaración. Si me amas, apacienta mis ovejas. Pedro tendría que validar con hechos su arrepentimiento. Si el apóstol Pedro tuvo que dar frutos de su arrepentimiento, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para abstenernos de darlos? Si el mismo apóstol Pedro le pidieron frutos de su arrepentimiento, ¿quiénes somos nosotros para no darlos? Si el mismo apóstol Pedro que negó a Jesús le demandaron frutos de su arrepentimiento, ¿quiénes somos nosotros para no darlos? Cuando uno se arrepiente de sus pecados, tiene que ser restaurado. Tiene que avanzar ese proceso, que como resultado tiene que dar frutos. Si no hay frutos, ese arrepentimiento no fue conforme a Dios. Si no hay frutos de su arrepentimiento, ese arrepentimiento no fue real. El apóstol Pedro, todos lo vieron en Jerusalén. Y cuando veían al apóstol Pedro, veían una columna de la iglesia. Pedro estaba dando frutos de su arrepentimiento. No evadas la mirada de Cristo. Él quiere restaurarte el día de hoy. Quiere darte una vida nueva. Solo tienes que declararle cuánto lo amas. Y lo puedes hacer obedeciendo su evangelio, viniendo a sus pies, siendo bautizado para el perdón de tus pecados. ¿Qué encontraría Jesús si hoy fijara su mirada en tu corazón? A veces decimos que hay gente que tiene la mirada pesada. No sé por qué, no. Es que tiene la mirada bien pesada. ¿Cuánto pesará la mirada de Cristo, hermanos? Que a veces la esquivamos. ¿Cuánto pesará la mirada de Cristo? Que a veces preferimos agachar nuestra cabeza. ¿Cuánto pesará la mirada de Cristo, hermanos? Que a veces deseamos o decidimos voltearnos hacia otro lado. Aquella noche en la casa donde estaba Jesús, Pedro le sostuvo la mirada al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo con su mirada jamás será para destruirnos, sino será para restaurarnos, como lo hizo con el apóstol Pedro. Hoy hemos visto, hermanos, una mirada del Señor Jesús. Y vimos cómo el Señor Jesús miró a Pedro en el mar. Pero no solamente le vio en ese momento, sino vio el futuro de Pedro. También vimos cómo la mirada del Señor Jesús se cruzó con Pedro cuando le negó. Y también vimos cómo el Señor Jesucristo lo miró para restaurarlo. ¿Cómo está viendo Dios tu futuro a corto plazo? ¿Cómo te verá Dios en la antesala de la eternidad? Cuando Jesús venga por segunda vez y enfrentemos el juicio final, ¿cuál será la mirada que nos va a lanzar a nosotros, hermanos? Yo espero que sea una de compasión, hermanos. Lucas 17:11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Yo espero que aquel día del juicio, hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga, estemos allá y el Señor Jesucristo nos mire con compasión y nos diga:
Ya no llores. Ya no sufras. Tranquilo, ya estás aquí. Entra en el gozo de tu Señor. Y sea una gran mirada de compasión para nosotros. Hemos visto hoy una mirada del Señor Jesús. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para cantarle a nuestro Dios una alabanza en esta